Antes de adentrarnos en las medidas que estudiaremos en este video, es necesario que resolvamos este problema. Dice así: una empresa farmacéutica tiene dos grupos de pacientes. A cada uno se les aplicó un medicamento distinto para curar la misma enfermedad. Un doctor contó los días que transcurrieron desde que se empezó a aplicar el medicamento hasta que el paciente no tenía síntomas. Esto se realizó con cada uno de los pacientes de cada grupo. Los resultados son los siguientes. Y dan dos filas, cada fila muestra los resultados de cada grupo. Después dice, determine cuál de los dos medicamentos es el mejor. Para poder resolver este problema, lo más lógico sería calcular el promedio de cada uno de los grupos. Luego compararlos y según esto tomar una decisión. Entonces, calculemos el promedio del primer grupo. Recordemos que cuando decimos promedio nos referimos a la media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Se calcula sumando todos los datos, que en este caso serían todos los datos del grupo 1, entonces sería 10 más 13 más 8 más 16 más 9 más 10 más 20 y más 14, y lo vamos a dividir dentro de la cantidad de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 8. Luego, el siguiente paso sería realizar la suma. Entonces la media aritmética del primer grupo va a ser igual, hacemos la suma, que nos da 100, partido 8. El último paso sería realizar la división. 100 dividido 8, eso es 12.5. Con eso ya calculamos el promedio o la media aritmética del grupo número 1. Hagamos lo mismo con el grupo número 2. Vamos a sumar cada uno de los datos del grupo número 2. Entonces sería 5 más 20 más 12 más 28 más 7 más 15 más 13 y más 10. Todo eso dividido dentro del total de datos que tenemos, que sería 8. Al igual que en el promedio anterior, lo primero que se hace es la suma. Entonces, la media aritmética del grupo número 2 va a ser igual. Hacemos la suma y eso nos da 100 dividido 8. Por último, hacemos la división, que 100 dividido 8 sería 12.5. Aquí tenemos un inconveniente, porque si comparamos los dos promedios o las dos medidas aritméticas, nos damos cuenta que son iguales. Entonces, algunos dirían que cualquier medicamento es mejor o que los dos medicamentos son mejores. Para evitar esto, se crearon medidas que ayudan a tomar una decisión. Esas medidas se llaman medidas de dispersión. Ustedes ya conocen una de ellas, la cual es el rango. Esa medida nos va a ayudar a tomar esta decisión. Entonces calculemos el rango del primer grupo. Recordémonos que el rango es el dato más grande, que en el primer grupo el dato más grande es 20, menos el dato más pequeño, que sería 8, perdón. Entonces 20 menos 8, eso es 12. Luego sacamos el rango del grupo número 2. ¿Cuál es el dato mayor del grupo número 2? Ese es 28. Menos el dato menor, que sería 3. ¿Cuánto es 28 menos 3? Eso es 25. Si nos damos cuenta, el rango ya cambió entre un grupo y otro.
Cuando nosotros calculamos medidas de dispersión, la respuesta ideal va a ser la menor. ¿Cuál es el rango menor entre estos dos? Es el 12. Quiere decir que el medicamento que mejor efecto dio fue el que se aplicó en el grupo número 1. Eso me lo dice a mí la medida de dispersión que utilicé para tomar esta decisión. Ya mencionamos medidas de dispersión, pero ahora surge una pregunta. ¿Qué son las medidas de dispersión? Dice que son las medidas que permiten reconocer qué tanto se dispersan los datos alrededor del punto central. O sea, nos indica qué tan lejos se encuentran los datos de la media. Las medidas de dispersión nos ayudan a identificar qué tan alejados están los datos de la media. Estadísticamente, entre más cerca estén los datos, mejor. Por eso fue que en el ejemplo anterior, el rango más pequeño fue el que ganó prácticamente, porque eso me indicaba que era el grupo con mejor margen estadístico. Entonces, las medidas de dispersión ayudan a tomar ese tipo de decisiones. La medida de dispersión más simple que hay es el rango o amplitud. Ese ya lo hemos calculado y sabemos que el rango va a ser igual a la medición mayor menos la medición menor. Hagamos un ejemplo de cómo se calcula el rango solo para repasar. Dice, calcule el rango del siguiente grupo de datos y tenemos un grupo de datos. Entonces el rango va a ser igual. El dato más grande de todos ellos es 59 y a eso le vamos a restar el dato más pequeño, que el dato más pequeño es 31. ¿Cuánto es 59 menos 31? Eso es 28. Quiere decir que el rango de esos datos va a ser 28. La segunda medida de dispersión es la desviación media. Antes de saber qué es la desviación media, es necesario que sepamos qué es una desviación. Dice que en estadística, una desviación es la diferencia entre cualquier dato y la media aritmética. Cuando hablamos de diferencia, ¿a qué operación nos referimos? Nos referimos a una resta. Entonces una desviación va a ser una resta entre cualquier dato y la media aritmética. Entonces, para poder calcular la desviación, es indispensable antes de eso calcular la media aritmética. La desviación se calcula de esta manera: x menos la media aritmética. X representa cada uno de los datos que tenemos en el problema. Ya que sabemos que es una desviación, podemos entender que es una desviación media. Dice que la desviación media es el promedio del valor absoluto de las desviaciones. Como una desviación es una diferencia, que en otras palabras es una resta, a veces van a quedar valores negativos y a veces van a quedar valores positivos. Entonces debemos de sacar el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Es la distancia que hay entre el 0 y un número. En otras palabras, es el número sin el signo. Entonces, la desviación media es el promedio de las diferencias sin tomar en cuenta el signo. La fórmula para calcular la desviación media es esta: la sumatoria del valor absoluto de las desviaciones partido el número de datos que tenemos. Veamos un ejemplo. Dice así: calcule la desviación media de los siguientes datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Lo primero que debemos de hacer es calcular la media aritmética. Ese es el primer paso.
si no calculamos la media aritmética, no podemos calcular la desviación media. Aunque no me pidan que calcule la media aritmética, debemos de hacerlo. Entonces, la media aritmética va a ser igual. Para eso hay que sumar cada uno de los datos. Sería 34 más 53 más 33 más 42 más 37 más 54 más 39. Todo eso partido del número de datos que tenemos, que son 7. Lo primero que debemos de hacer es realizar la suma. Entonces, la media aritmética va a ser igual. ¿Cuánto es el resultado de la suma? El resultado de la suma es 292 partido 7. Por último, hacemos la división, que sería 292 partido 7 va a ser igual a 41.71. Con eso ya tengo el valor de la media aritmética. Ahora, el siguiente paso sería trazar una tabla. La tabla tiene esta estructura. Va a llevar 3 columnas, pero la primera y la segunda se relacionan. La primera y la segunda nos van a servir para calcular las desviaciones. ¿Cómo calculamos las desviaciones? Dice que las desviaciones van a ser la diferencia o la resta que hay entre cada dato y la media aritmética. Entonces la primera desviación la vamos a calcular tomando el 34, que es el primer dato. 34 menos la media aritmética, que es 41.71. Luego la segunda desviación sería el segundo dato, que es 53 menos 41.71. Y así nos vamos. 33 menos 41.71, 42 menos 41.71, 37 menos 41.71, 54 menos 41.71 y 39 menos 41.71. Ya que dejamos indicadas las desviaciones, las resolvemos. ¿Cuánto es 34 menos 41.71? Eso es menos 7.71. Luego 53 menos 41.71 sería 11.29. Luego 33 menos 41.71 es menos 8.71. Después 42 menos 41.71 es 0.29. Luego 37 menos 41.71 es menos 4.71. Luego sería 54 menos 41.71, que es 12.29. Y por último, 39 menos 41.71, que sería menos 2.71. Con eso ya calculamos las desviaciones. Pero si ustedes se recuerdan, la desviación media es el promedio del valor absoluto de las desviaciones. Entonces hay que calcular el valor absoluto. Para eso nos va a servir la otra columna. ¿Cómo sacamos el valor absoluto? Sencillo. Lo único que se hace es quitarle el signo. Si tengo menos 7.71, el valor absoluto sería 7.71. Si tengo más 11.29, el valor absoluto sería 11.29. Luego sería menos 8.71, el valor absoluto es 8.71. Más 0.29, el valor absoluto es 0.29. Menos 4.71, el valor absoluto es 4.71. Más 12.29, el valor absoluto es 12.29. Y por último, menos 2.71, el valor absoluto es 2.71. Con eso ya tenemos los valores absolutos. Debemos de sumar toda esa columna. Al sumar esa columna nos da 47.71. Ya con este dato podemos calcular la desviación media.
Para esto, copiamos la fórmula que dice que la desviación media va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto de las desviaciones partido el número de datos y sustituimos toda la parte de arriba. La parte de arriba de la fórmula es este número, 47.71. Entonces la desviación media va a ser igual. En lugar de todo lo de arriba, colocamos 47.71 dividido ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 7 datos. Por último, se hace la división, entonces la desviación media va a ser igual. ¿Cuánto es 47.71 dentro de 7? Eso sería 6.81. Y con eso ya sacamos la desviación media. Esta sería la respuesta del problema.